Muy bien, ya estamos transmitiendo desde Zoom, también desde Facebook. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta conexión. El día de hoy vamos a compartir enseñanzas cabalísticas, psicológicas y prácticas con respecto a la porción que estudiamos de la Torá esta semana. ¿Ya? Tenemos la buena costumbre de estudiar la Torá por porciones semanales. Ya estudiamos 54 porciones al año y eh, hoy ya vamos, si no me equivoco, en la porción número 45 de la Torá. Ya estamos casi llegando al final. Eso es bueno porque ya llevamos un recorrido ya. En otros grupos estamos enseñando las leyes de causa y efecto, es decir, los preceptos de la Torá eh, semanalmente, entre otras enseñanzas. Es importante llevar un recorrido en este estudio, por lo menos las personas que tienen afinidad con la Biblia, las personas que tienen afinidad con la Torá. Llevar este estudio semanal realmente es significativo porque nos lleva a identificar los procesos internos, los procesos personales que cada uno lleva. De repente en cada porción aparece un personaje, aparecen palabras, aparece un contexto que tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con nuestras vidas. Entonces, de hecho la Torá se vuelve como una brújula profética, una brújula espiritual que va direccionando, nos va dando respuesta, nos va diciendo, mira, este es el camino, nos va diciendo, esta es la decisión que hay que tomar, etcétera. Ya, eso se vuelve dinámico. Más allá de estudiar la Torá desde un punto de vista histórico, qué es lo que ocurrió en la antigüedad, eh, eso es, eh, eso es algo que no transforma. Tú puedes llenarte de conocimiento, pero no hay transformación, no hay elevación de conciencia. Y es importante que el estudio nos lleve a la acción. Es importante que el estudio nos lleve al autoconocimiento personal, que el estudio nos lleve a la conexión con la divinidad, que el estudio nos lleve, ¿ok?, a transformar, a mejorar ciertos aspectos, ya sea de nuestra alma, ya sea de nuestra psique, de nuestra mente, ya sea de nuestras emociones, ¿ok? Y en el mundo físico, en el mundo de la acción, la cual nos rodea. Entonces, la Torah tiene respuesta en todo ámbito personal, familiar, social, económico, espiritual, psicológico, cósmico, universal, matemático, filosófico, en todas las dimensiones, en todos los sentidos. Y es por eso que nosotros la abrazamos, es por eso que nosotros la tomamos como parte de la respuesta que buscamos cada día. ¿Ya? Así que la porción que estudiamos esta semana lleva por título Baet Hanan en hebreo, que se traduce imploré. ¿Ya? Se traduce imploré. ¿Y en dónde aparece esta porción? Aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 3 verso 23. Deuteronomio capítulo 3 verso 23. Otra cosa que hay que recalcar es que el libro de Deuteronomio es un libro donde Moisés comienza a relatar, ¿ok? Desde los primeros capítulos, comienza a relatar los viajes, las experiencias, los errores, eh, las caídas, llamémoslo así, que el pueblo de Israel tuvo desde que salió de Egipto. Ya es como un resumen, pero con los aspectos importantes.
¿Ok? Y aquí Moisés, en este libro de Deuteronomio, que en hebreo es llamado Devarim, eh, en, en este libro Moisés es muy profeta. Ya los sabios dicen que en este libro es donde Dios habla a través de la boca de Moisés, ya con mucha divinidad, mucha inspiración divina, con mucha profecía. Moisés habla todas estas palabras, ¿ya? Entonces, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3 verso 23, ahí dice la Torá: y yo supliqué al Eterno en aquel tiempo diciendo. Y ahí en el texto hebreo dice: Baet Hanan el Adonai, Baet Ahi Lemor. Ahí aparece: y yo supliqué, Baet Hanan. Ahí está hablando Moisés. Y de ahí se extrae el título de la porción que estudiamos esta semana. Todos los títulos de la porción semanal están relacionados de cómo comienza el texto. Entonces, como la Torá fue escrita en hebreo, por eso el título es en hebreo, aunque igual lo traducimos. Entonces, la porción de esta semana lleva por título Baet Hanan, que se traduce supliqué. ¿Ok? Y es donde Moisés dice: yo supliqué al Eterno en aquel tiempo, diciendo: Eterno Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano fuerte, pues ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que pueda ser conforme a tus obras y conforme a tus hechos extraordinarios? Déjame pasar, te ruego, dijo Moisés, y veré la buena tierra que está más allá del Jordán, este buen monte y el Líbano. Está escrito: mas el Eterno se enojó contra mí por causa vuestra y no me escuchó. Y me dijo el Eterno: basta, no vuelvas a hablarme sobre este asunto. Eso dice la Torá, eso dice la Biblia. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 3 verso 23. Ya vamos al verso 26. Entonces, desde aquí en adelante, ¿ok? Vamos a ir extrayendo enseñanzas que son bien relevantes a nivel de Kabbalah, a nivel psicológico y a nivel práctico en nuestras vidas. ¿Ya? Así que os invito a hacer este viaje nutritivo, educativo para nuestras vidas. ¿No? Baet Hanan, así se traduce, ¿ya? Baet Hanan es una sección profundamente rica de la Torá, es decir, tiene bastante contenido. Esta porción la ubicamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, verso 23, hasta el capítulo 7, verso 11. Es el texto que leímos, fundamental en esta semana. ¿Ya? Y aquí vemos que Moisés ruega a Dios que le permita entrar en la tierra de Israel. ¿Ya? ¿Ok? Eh, esa es una parte. También vemos que en esta porción se habla de la famosa oración que es el pilar de la fe judía, que es el pilar de la fe del pueblo de Israel, la famosa oración que comienza con la frase Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es decir, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Ok? Este es el pilar, ya sea a nivel general en el pueblo judío, es reconocer la divinidad, ya que hay una sola divinidad en el mundo, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco ni más, existe solamente una sola entidad creadora, una sola sabiduría infinita, y dentro del concepto infinito no caben dos cosas, ¿ok? Infinito es infinito, eterno es eterno. Por ende, Dios es uno solo, no hay más, no hay más que eso. Pero también hay enseñanzas prácticas respecto a esa oración, ¿ya? En esta porción también se habla de los 10 mandamientos, ya expresiones o enunciados, como también las 10 palabras, así es llamado también en la Torá. Y la exhortación también a la transmisión de la fe a las futuras generaciones. Ya desde
estos tópicos nosotros vamos a extraer enseñanza. Vamos entonces a las enseñanzas cabalísticas. Vamos a hablar sobre el clamor de Moisés y los 515 rezos. ¿De dónde sacamos eso? La, la Torá oral, ¿ok? El Midrash, el Zohar, nos habla que cuando Moisés se acerca e implora a Dios entrar a la tierra prometida, dice que Moisés hizo 515 oraciones, ¿ok? La Torá comienza diciendo Vaetahanan el Hashem, es decir, imploré a Dios, ¿ok? Eh, el Zohar dice que Moisés oró 500 veces. De hecho, la palabra hebrea Baet Hanan, ¿ok? Que la tenemos aquí, tiene un valor numérico cuando tú sumas su letra, porque en el alfabeto hebreo, cada letra representa un valor numérico. Entonces, cuando tú ya conoces, esos valores ya están estandarizados. Cuando tú conoces el valor de cada una de las letras hebreas, ¿ok? Las sumas y te da un resultado. Y la suma de la palabra Baet Hanan, que se traduce a imploré, es 515. Y los sabios revelan un secreto aquí y dicen que ese valor 515 fue la cantidad de rezos, fue la cantidad de oraciones que Moisés imploró a Dios. Imagínate, 515 veces Moisés imploró. Hay otra versión que dice rogó y rogó Dios a Moisés. O sea, rogó Moisés a Dios al revés. Rogó Moisés a Dios 515 veces. Pero ni con las 515 veces Dios le permitió entrar a la tierra prometida. De hecho, la Kabbalah, el Zohar enseña que si Moisés hubiera rezado, hubiera orado una vez más, tal vez Dios lo hubiera dejado entrar a la tierra prometida. ¿Ya? La tierra prometida, ¿qué es la tierra prometida? A nivel espiritual. A nivel físico, en aquel entonces la tierra prometida era la tierra de Canaán, la tierra de Israel, ¿ok? Que conocemos como la tierra de Israel, Eretz Israel. Pero a nivel espiritual es lo que conecta con nosotros. A nivel espiritual, la tierra prometida está relacionado con el propósito que nosotros vinimos a cumplir en este mundo. ¿Ok? La tierra prometida, ya la tierra prometida está relacionado eh, con el contrato que tu alma hizo al momento de bajar a este mundo. ¿Ya? Es decir, tú viniste a cumplir una misión, tú viniste a cumplir un propósito, tú viniste a hacer algo aquí a este mundo y es misión de cada uno, es el deber de cada uno poder descubrir a qué hemos venido a esta tierra. Ya no hemos venido solamente a quemar oxígeno, a recibir y a expulsar oxígeno. No vinimos solamente a hacer lo que todos hacen, a reproducirnos. Ya, porque si solamente vinimos a reproducirnos, entonces estamos en el nivel animal nosotros. ¿Ok? Y muchas veces el ser humano tiene ese estilo de vida animal. ¿Y qué significa tener un estilo de vida animal? Que solamente vives para comer, que solamente vives para aparearte, para reproducirte, para hacer tus necesidades fisiológicas, corporales, y eso es todo. Si tu vida es así, y le incluyes, por ejemplo, eso ya trabajar, ¿ok? Los animales también, cuando necesitan comer algo, cazan, hacen el esfuerzo, trabajan para traer la comida. Es decir, todavía no hay un nivel más allá. Si nuestra vida es tan rutinaria como esa, si nuestra vida es tan mecánica como esa, entonces nuestra vida no tiene sentido. ¿Ok? Pero Dios a nosotros nos hizo seres divinos. A nosotros Dios nos hizo seres espirituales, seres parlantes.
tenemos la capacidad de comunicar, tenemos la capacidad intelectual y espiritual de revelar, ¿ok? Cosas, de organizar, de pensar y de manifestar cosas en este mundo físico. Entonces nosotros somos superiores en ese sentido a los animales, ¿ok? Incluso el rey David dice que somos superiores a los ángeles. Nos has hecho superiores a los ángeles. Entonces, si tu alma es superior a los ángeles, quiere decir que tú eres parte de la divinidad, tú eres parte del Creador infinito. Eres una chispa, eres un fragmento de la divinidad infinita que rige este universo. Entonces, tú no eres cualquier cosa. Entonces, tú has venido a este mundo a cumplir un propósito, a cumplir una misión. Y eso es lo que la Torá llama tierra prometida. Entrar a la tierra prometida es adentrarte en el propósito de tu alma. Y cuando estás en el propósito de tu alma, entonces la tierra te da bendición. ¿Ok? La tierra fructifica, la tierra, ¿ok? Te hace bien, tu propósito te hace bien, tu propósito te bendice. Por eso está escrito, ahí fluye leche y miel, ahí fluyen dátiles, ahí fluye lo mejor de la tierra. ¿Ok? De hecho, según la Torá, en la tierra física de Israel, habían 7 frutos que eran eh, los mejores. ¿Ok? La tierra producía 7 tipos de frutos. ¿Ok? De hecho, en algunas fiestas de la Torá, en algunas fiestas divinas, nosotros juntamos esos frutos, ¿ok? En honor primero a la tierra de Israel y también en el paralelismo que esos 7 frutos de la tierra de Israel tienen con las 7 dimensiones inferiores de nuestra alma. Según la Cábala, el alma tiene 10 dimensiones internas, ¿ok? Y 7 de esas, ¿ok? Están relacionados con los 7 frutos que la tierra de Israel entrega, ¿ya? Eh, pues bien, ¿qué es lo que pasa? A veces sucede que el alma, cuando ya está llegando al final de sus días, al final del tiempo que el cielo le otorgó, ahí recién el alma está clamando oportunidad. ¿Por qué? Porque te pasaste toda la vida entretenido, toda la vida entretenida, jugando, eh, de placer en placer, tal vez, de entretención a entretención, ¿ok? O sea, te descuidaste. Perdiste el norte, te desenfocaste, te centraste en otras cosas, gastaste tiempo, energía, yendo por un camino que no era el camino de tu alma. Por eso Rabí Yeshua dijo, mira, ¿sabes qué? Tu nombre, mucha gente va a decir en el día de la redención, en tu nombre ya fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre profeticé. Y es lo que muchas personas como que aspiran, ¿sí? Como que profetizar es lo máximo, como que hacer milagro lo máximo, como que echar fuera demonios lo máximo, como sanar enfermos lo máximo. Y si a ti no te ven haciendo eso, pareciera que tú no fueras espiritual, pero no es así. Rabí Yeshua dijo, no os conozco, o sea, no os conozco. Entonces, ¿qué es más importante? Entonces, el conocimiento. No conozco, tiene que ver esto con el conocimiento. ¿Qué es lo que tú conoces de tu propósito? ¿Qué es lo que tú conoces de Dios? ¿Qué es lo que tú conoces de la divinidad en ti? ¿Qué es lo que tú conoces de la palabra que tú portas en tu alma? Porque tú eres una palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro. Tú eres una letra, ¿ok? De la palabra de Dios. Tú eres una expresión de la palabra de Dios. Y esa palabra, esa expresión de la palabra de Dios, ¿ok? Que tú eres, es, es el ADN que tú portas.
es la Torá que tú portas, es la sabiduría que tú portas, es la inteligencia que tú portas y que viene a revelar a este mundo. A este mundo hemos venido a revelar luz, ¿ok? Hemos venido a revelar luz, hemos venido a rectificar, ¿ok? Ciertas áreas, rectificación, sanación, reparación, cosas que traemos de vidas pasadas, ¿ok? Y también a cumplir una misión en este mundo. Y esa misión también afecta, causa impacto a los demás favorablemente. Pero a veces pasa que la persona, cuando ya está en el hospital, cuando la persona ya está agonizando, lamentablemente, ahí recién implora, ahí recién implora a Dios. Moisés rogó a Dios entrar a su tierra prometida 515 veces, pero no entró. ¿Ya? Entonces, de hecho, cuando Moisés con el pueblo de Israel llegaron ante el mar y no tenían cómo cruzarlo, dice la Torá que Moisés se puso a orar. Sí, Moisés se puso a orar a Dios que lo salve porque el faraón con todo su ejército venía atrás y él tenía que ingresar. O sea, si Dios prometió la tierra prometida, había un mar por delante. Y Moisés se puso a orar. ¿Qué cosa le respondió Dios a Moisés? Moisés, deja de orar. Camina, camina, Moisés. Anda, da tú el paso, acciona. Y eso pasa a veces cuando nosotros esperamos que Dios haga todas las cosas. Esperamos que Dios haga todo, ¿sí? Esperamos que Dios, eh, ¿no? Hay cosas que tú tienes que tomar decisiones. Hay cosas en las cuales tú tienes que determinarte, ¿ok? Lo mismo acá. O sea, a veces tú crees que la oración es todo. No, la oración no es todo. Lo que es todo es tu acción. Eso es. A Dios, más que tu oración, a Dios le importa tu acción, tu determinación. ¿Ok? La oración te puede ayudar a limpiarte por dentro. La oración te ayuda a santificarte. La oración te lleva a liberarte tal vez por dentro. ¿Para qué? Para que una vez que tú ya seas libre, seas purificado, seas santificado o santificada, ¿ok? Tú puedas tomar la determinación. Pero hay momentos donde Dios dice, deja de orar, acciona. ¿Te fijas? Moisés oró 515 veces y ni aún así entró a la tierra prometida. Porque Dios ama, Dios quiere primero tu determinación, tu acción. Y si eres una persona que acciona, que es coherente y acciona de acuerdo a su propósito, entonces es ahí donde la oración es escuchada. El Rabí Gloria dice que cada una de estas 515 plegarias, ¿ok? Cada una de estas 15 plegarias que Moisés realizó representa una puerta espiritual que Moisés intentó abrir para acceder al nivel de la redención. Es tremendo. Rab Ashlach, otro cabalista, nos dice que la oración no cambia a Dios. Y lo vemos varias veces en la Torah. Hay oraciones que Dios se tarda incluso hasta responder porque le gusta cómo la gente ora. ¿Ya? Dios no necesita tus oraciones, ni tu adoración, ni nada. Dios no necesita nada. El que lo necesita eres tú. Tú necesitas comunicarte con la divinidad. Entonces la oración no cambia a Dios, sino al ser humano. Tú eres el que necesita comunicarte, tener ese contacto con la divinidad, con la presencia divina. Eres tú. Moisés alcanzó un refinamiento tan grande
Dice este sabio que su tikkun, su reparación, se completó. Entonces, la aplicación que podemos ver, de acuerdo a esto, es que cada rezo auténtico abre una dimensión interna. La constancia de la plegaria es clave, ¿ok? En la rectificación del alma. Pero la plegaria, ¿ok? En su momento. La plegaria también es una herramienta para revelar luz, aun si el deseo no se materializa como esperamos, ¿ok? O sea, es importante orar, pero más importante es accionar. Perfecto. Vamos. La revelación del Shema Israel. Esto también lo tenemos en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, ¿ya? Donde la Torá dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es decir, escucha Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno, es uno. Aquí tenemos la primera frase, ¿ah? Pero son 248 palabras, 248 palabras que contiene toda la oración del Shema. Ok, si después de esta clase quieres que te las comparta, te las puedo compartir. Pero comienza la Torá en este versículo, en el versículo 4, dice, escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. Luego continúa el siguiente, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu vida y con todas tus posesiones. Y estarán todas estas palabras que yo te ordeno hoy sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas al habitar en tu casa y al caminar por el camino, al acostarte y al levantarte. La atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre la jamba de tu casa y en tus portones. ¿Ok? Y será que si escuchase los preceptos que yo ordeno hoy de amar al Eterno vuestro Dios y servirlo con todo vuestro corazón y con toda vuestra vida, daré lluvia sobre vuestras tierras a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite, y daré hierba en tu campo para tus animales, y comerás y te saciarás. Así sucesivamente. Es decir, lo que te dije fue una partecita de esta oración que tiene 248 palabras, donde los sabios de la sabiduría espiritual de la Torá, dicen que cuando se recita en hebreo, el impacto que hay es tremendo. Y como dice el Zohar, el Shema une los mundos superiores, el mundo espiritual, con los mundos inferiores, es decir, con el mundo físico, y permite que el alma se conecte con su raíz. El Shema Israel tiene muchísimos secretos. Yo creo que entre una o dos clases es para revelar lo que contiene esto. Ya, pero aquí estamos viendo solamente de que esta oración, de hecho, esta fue la oración cuando le preguntaron a Yeshua cuál es el primer y más grande mandamiento, eso lo encuentra en el Evangelio de Marcos. Rabí Yeshua le responde al escriba y le dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. Eso le respondió al escriba. Y después, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, o sea, todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas. ¿Ya? Entonces, de hecho, el precepto de pronunciarlo es, ¿ok? Al acostarte y al levantarte. Mínimo 2 veces. Los sabios lo hacen 3, ¿ok? Pero mínimo al acostarte y al levantarte, el Shema Israel, ¿ok? Tiene que resonar. Esto tiene bastantes misterios espirituales. Esta oración tiene bastantes misterios muy ricos y que sacuden el mundo espiritual, ¿ok? De hecho, hay algunas personas que este secreto ya lo saben. El rey David,
Cuando fue a pelear con Goliat, el texto literal dice que tomó una onda con 5 piedras. Con 5 piedras. Y con una, o sea, cuando toma estas 5 piedras, le da con la onda al gigante y el gigante cayó, ¿cierto? Derrotó al gigante, a Goliat, ¿ok? Con las piedras que tomó. Entonces, el texto literal, cuando tú lees esa historia, tú crees que David usó piedras físicas. Una piedrecita le pegó al gigante y lo tumbó. No, es que a nivel espiritual estamos hablando de otro tipo de gigantes. A nivel espiritual estamos hablando de fortalezas, estamos hablando de jerarquía espiritual, estamos hablando de fuerzas espirituales, incluso hasta ángeles, ¿ok? Hasta demonios. Podemos hablar de fuerzas espirituales muy grandes que son relacionadas con las fuerzas del mal. Entonces, ¿qué significa las 5 piedras? Significa, ¿ok? Y de hecho el Zohar y la Kabbalah revela que las 5 piedras que tomó el David fue el Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai. Y la palabra Ejad, que es uno, es la unificación de estas 5 palabras. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai. Esas 5 palabras fueron las que el rey David pronunció para tumbar a la fuerza espiritual que tenía enfrente de él. ¿Te das cuenta cuán importante son los misterios de la Torá? ¿Qué te sirve a ti saber el tamaño de la piedra física que tomó si eso no te transforma? Pero cuando tú ya vas al espíritu de la Torá, o como dice el Nuevo Testamento, al espíritu de la ley, como dice Romanos capítulo 8, el espíritu de la ley, que son los misterios de la Torá, realmente la Torá se transforma en una herramienta espiritual poderosa para tu vida. Entonces, aparte, hay un impacto interno en tu alma. Hay una unificación entre tu alma y la divinidad cuando tú pronuncias esto. Haz la prueba 2 veces, una en la mañana y otra en la noche antes de dormir. Y te vas a dar cuenta lo que genera, el impacto que hay dentro de tu alma. ¿Ok? Y percibe la presencia divina. ¿Ok? Sha'ar Ruach HaKodesh nos dice que el nombre de Dios, Yud-He y Vav-He, ¿ok? Simboliza la misericordia. Este nombre es el que en la Biblia se tradujo como Jehová, pero el nombre de Dios original que aparece aquí aparece con estas 4 letras. ¿Ya? Dios tiene muchos nombres, no uno solo, Dios tiene muchos. Le conocemos varios nombres a Dios, ¿ok? Y en diferentes grados de su manifestación. Tú puedes atraer la presencia divina de diferentes formas. Y esas diferentes formas, esas diferentes manifestaciones, es lo que la Torá llama nombre de Dios. Tú percibes la divinidad, percibes la presencia divina en diferentes matices, de diferentes formas, no solamente de una. Entonces, este nombre de Dios, de hecho tú lo ves acá, mira, cuando tú lees el Shema Israel, aquí hay 2 letras, la letra G y la letra Yud, que son hebreas. Pero los sabios a veces lo escriben de esta forma para cuidar, porque en realidad son 4 letras. Tú vas a la Torá y te aparecen 4 letras. A ver, voy a buscar el texto para que lo vean, mira. Mm, 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 mm. Y hasta el verso 4, aquí está.
para que lo puedas ver. Aquí te voy a mostrar versículos de la Torá en el original. Dice acá, en el texto hebreo, a ver si se pueden ver. Sí, creo que ya se proyectó. El verso 4 donde dice Shema, Shema, escucha, Israel, ¿ve? Y aquí aparece el nombre de Dios de 4 letras. Este nombre de Dios de 4 letras, ¿ya? Simboliza misericordia, representa la misericordia de Dios, la misericordia del Creador. Este nombre fue el que tradujeron, el que transliteraron como Jehová, pero eso no tiene ningún sentido, porque aquí estamos hablando de una expresión del Dios infinito, ¿ok? Manifestándose con su misericordia, manifestándose con su divinidad, con su eternidad, porque también representa eternidad este nombre. ¿Ves? Shema Israel Adonai, o Hashem, como dice, Shema Israel Hashem Eloheinu, que se traduce nuestro Dios, escucha Israel, el Señor, el Nuevo Testamento le llama el Señor a este nombre, en las palabras de Yeshua. Vaya usted a la versión popular Reina Valera 1960, y Yeshua, para no pronunciar el nombre de Dios, dice el Señor. ¿Ok? Los sabios dicen Adonai. Eloheinu, es decir, nuestro Dios. 1, 2, 3, 4. Vuelve a pronunciar el nombre de Dios. ¿Ok? De 4 letras. Aquí lo tenemos. Acá tenemos nuevamente el nombre de Dios de 4 letras. ¿Qué representa el nombre de Dios de 4 letras? Representa misericordia. Este nombre, por primera vez, en la Biblia, aparece en el texto de Génesis capítulo 2. Pero en el capítulo 1 de Génesis aparece el nombre de Dios Elohim. ¿Ok? En palabras coloquiales, Elohim. Elohim, de ahí viene Eloheinu, nuestro Dios. Elohim es Dios. Mientras este nombre de Dios representa misericordia, Elohim o Elohim, este nombre de Dios, representa juicio. Y aquí en el Shema están los dos nombres, si tú te fijas, ¿ves? Entonces, volvamos a la diapositiva. Entonces, el nombre de Dios, de 4 letras, que vimos en hebreo, Yud-He-Vav-He, esas 4 letritas simboliza la misericordia. Y el nombre de Dios, Elohim, que se traduce como Dios, representa el juicio. Es decir, aquí están los dos poderes divinos. El poder derecho, la diestra de Dios, que es misericordia, y la izquierda de Dios, que vendría siendo como el juicio. Los dos pilares del universo. Este mundo ¿ok? Se para, se establece bajo los pilares del amor de Dios, de la misericordia de Dios y la justicia de Dios por el otro lado. Y la unión de ambos expresa la integración de los opuestos. ¿Ok? De hecho, tú atraes, cuando tú dices Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, tú atraes a tu vida, atraes a tu alma, ¿ok? Estas dos fuerzas espirituales divinas trayendo equilibrio sobre ti. ¿Ok? Internamente el amor por una parte, la misericordia, y por otra parte la justicia, ¿ok? Dentro de ti. Imagínate cuando estudiamos los secretos del cielo, los secretos de la Torá, pues realmente esto tiene mucho sentido, ¿ok? Y tú puedes hacer una meditación, es decir, tú puedes sentarte o salir a la conexión con la naturaleza como te guste, estar en tu habitación, en tu aislamiento, y pronunciar el Shema Israel cubriendo tus ojos, ¿ok? Como lo hacen los sabios, ¿ok? Visualizando que todo es uno. ¿Ok? De hecho, hay una profecía en Zacarías, capítulo 14, dice, en aquel día, Hashem, o sea, Dios, será rey sobre toda la tierra. Dice, Él será uno y su nombre uno.
¿ok? Estamos en el mundo dual, donde la mente está partida en dos. Siempre decimos esto es negro, esto es blanco, esto es luz, esto es tiniebla. Esto es grande, esto es chico. Vemos las cosas siempre con dos caras. Eso se llama dualidad. Pero Zacarías, el profeta, dice que en la era de la redención, que estamos comenzando a vivirla, ¿ok? Se dice que la divinidad será una. Es decir, la idolatría saldrá. ¿Qué es la idolatría? Fragmentarte, saber de que todos somos uno, todos somos una sola alma y que Dios es uno en todos. Por eso el Nuevo Testamento enfatiza mucho esto en las cartas de Pablo. Dice un Padre, un Dios, el cual es por todo, sobre todo y en todo. Ese es el cumplimiento, es la manifestación de la redención. ¿Ok? Donde ya no hay dualidad. Por eso Pablo dice, dice esclavo, libre, mujer, hombre. No, eso es dualidad. En la época de la redención habrá unidad. Eso no quiere decir, eso no quiere decir de que los opuestos no existen. El tema es que aún siendo opuestos hay unidad, hay unificación. Entonces la redención nos habla de unificación. Y el Shema es unificar la realidad. Es saber descubrir de que Dios es misericordia también y Dios es justicia. De lo que vivo, lo que estoy viviendo, tu proceso de vida, independientemente si lo consideras dual, malo o bueno, tienes que saber que es, es misericordia, es decir, ese proceso es amor, está en una etapa de amor y de justicia. Vemos también la repetición de los mandamientos, ¿ya? Los 10 mandamientos conocidos. Los 10 mandamientos aluden a las 10 dimensiones del alma y también a las 10 dimensiones del universo, ¿ya? En la Kabbalah se le llama árbol de la vida o las 10 sefirot. Por algo el número 10 está ahí, ¿ok? Ese 10 no es ninguna casualidad, es un código espiritual, ¿ya? Dentro de esos 10 mandamientos tienes, por ejemplo, no matarás, santifica el Shabbat, y representa cada uno de estos aspectos, de estas 10 dimensiones. No matarás corresponde al juicio divino, al rigor, que en hebreo es llamado Geburah. ¿Ok? Santifica el Shabbat está relacionado con otra dimensión de estas 10, que es relacionado con el entendimiento, pero el entendimiento del mundo espiritual. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, la práctica de introspección es, por ejemplo, tú puedes incluso hasta examinar esos 10 mandamientos, esas 10 expresiones, y reflexionar en cuál de esas dimensiones estás más débil, ¿ok? Entonces, reflexiona en cuál mandamiento necesitas fortalecer tu conexión con la divinidad. O a nivel cabalístico, cuál dimensión, cuál sefirá, o cuál dimensión espiritual interna está más débil en ti. El propósito divino es una dimensión. Tu sabiduría espiritual es otra dimensión. Tu comprensión es otra dimensión. Hay 7 emociones. Eso corresponde a la dimensión superior de nosotros. Hay 7 dimensiones que corresponden a la dimensión inferiores. Son 6 emociones más el cuerpo. ¿Ok? El amor, el juicio, la belleza, la victoria, la humildad, la vinculación con otros, la parte social, y también el liderazgo. Ya, de hecho, nosotros acabamos de terminar un curso que se llamado El Árbol de la Vida. Fueron bastantes clases donde
proyectamos mucha luz en cuanto a estas temáticas, ¿ya? Pero puede reflexionar, ¿ok? También respecto a los 10 mandamientos, ¿ok? Y decir, a ver, ¿cuál me falta fortalecer? Enseñanzas psicológicas. Vemos el duelo de Moisés y el arte de soltar. ¿Cómo relacionamos eso? Moisés acepta el decreto divino con dolor. Dios le dijo, no vas a entrar. Moisés imploró 515 veces, pero Dios le dijo, no vas a entrar. Pero Moisés acepta el decreto divino, tal vez no como él quería, pero sin resistencia. Dios le permitió ver su tierra prometida, su tierra de Israel. Entonces, hay veces donde Dios dice no, pero ahí viene el ego que se resiste, el ego interno. Yo me resisto a esto. Entonces, no toda puerta se abre con insistencia, eso tú tienes que tenerlo claro. A veces el ticún personal, es decir, la rectificación, el trabajo personal, incluye aceptar los límites que tú tienes con humildad. Acepto los no de Dios, acepto hasta donde puedo llegar, pues por algo, y es para tu bien. Entonces, la práctica emocional sería, identifica una oración en tu vida que hayas hablado con Dios, pero que no te han contestado. Y contempla si el rechazo de la respuesta o el divino o el no de Dios, reflexiona porque puede también ser un acto de amor. No porque no encuentre la respuesta quiere decir de que Dios no te ama. Que no llegue la respuesta también quiere decir que Dios te ama. Porque a lo mejor lo que estás pidiendo te va a destruir. A lo mejor lo que estás pidiendo, a lo mejor te va a desviar o te va a hacer daño. Entonces, date el tiempo, tómate el tiempo, ¿ok? Para identificar alguna oración en la cual Dios eh, no te haya contestado. Donde tú sentiste, tal vez estás hasta resentido si Dios no te respondió, pero fue por algo. Por eso hablamos del arte de soltar. Suelto eso que yo quería y no se me permitió. Y eso ocurre en muchas cosas de la vida. A veces tú quieres cosas y que no te resultan y te quedas resentido. Suelta, suelta el enojo, suelta el perdón, libérate. No es necesario siempre tener el control y que las cosas te resulten como tú piensas. Si la sabiduría infinita que rige este universo no te lo permite, es por algo. Hablamos también de la transmisión generacional de valores. La Torá decía en Deuteronomio 6:7, y las enseñarás diligentemente a tus hijos. ¿Ok? El Rambam, Maimónides, dice que educar es formar la estructura del alma del niño. Es decir, cuando tú educas, y yo te voy a decirte algo, yo he estado observando algunos live en TikTok, y en donde incluso hasta se ha dicho que los hijos, incluso hasta están más, entre comillas, maduros, porque se normalizan ciertas conductas, se normalizan ciertas cosas que antiguamente era malo, ¿ya? Que antiguamente los abuelos o los padres decían esto es malo, pero ahora no es malo. Muchas veces las cosas que enseñan en el colegio
Y principalmente porque tú tienes que tener también una como visión mundial, porque estamos viviendo en una generación donde hay fuerza, donde hay potencias, donde hay sistemas que quieren destruir los valores, que quieren destruir la ética, que quieren destruir la moral, que quieren destruir la conciencia incluso de los niños. Pero como tú andas en otra y no te das cuenta de que estos sistemas quieren influenciar y están influenciando a tus hijos, entonces tú le llamas, tú ahora te sientes chapado a la antigua. Pero los hijos que no tienen idea de lo que está viniendo como influencia desde afuera, ellos se están adaptando. Entonces, ya no hay distinción de moral, ya no hay distinción realmente. Es por eso que la Torah dice, enseñarás, le dice a los padres, y estas cosas las enseñarás diligentemente a tus hijos. Es responsabilidad de los padres transmitir valores, transmitir espiritualidad, transmitir luz a los hijos. No que el sistema te los forme, no que el sistema eh, te los adapte a su manera. Ya después, cuando tu hijo o tu hija ya sea mayor de edad, le escogerá. Pero tu misión es transmitir, es enseñar, es educar. ¿Sí? Por eso que hay psicólogos que dicen, o sea, no puede ser que el niño a los 5 años, 6 años, 3 años, su no ha madurado. ¿Cómo puede tomar decisiones? ¿Cómo puede dejar de que el niño haga libremente? Una cosa es que el niño camine, una cosa es que el niño juegue, una cosa es que el niño explore su entorno, ¿ok? Pero otra cosa es lo que está pasando por dentro aquí, ¿ok? Lo que está pasando aquí en su emoción, lo que está pasando en su sexualidad, eso es otra cosa. Bien. En la psicología del desarrollo, Piaget y Vygotsky nos hablan de la repetición, el ejemplo y el juego que son esenciales para interiorizar valores. ¿Ok? Entonces, un ejercicio práctico es, elige un valor espiritual, por ejemplo, la gratitud, e intégralo en tu rutina con los niños, o si tienes educando estudiantes, a través de cuentos, canciones o ejemplos personales. Más todavía si hay ética, más todavía si hay espiritualidad, más todavía si hay valor. ¿Ok? La gratitud es algo esencial. ¿Ok? El concepto de soy merecedor a veces como que te saca de la gratitud. A veces las cosas se dan por sentado, ¿no? Las cosas se trabajan, se ganan y también se agradecen. El gracia, la gratitud es una de las frecuencias más altas que hay en este universo. Cuando sale, pero realmente desde adentro, cuando sale desde la esencia. Y los niños también tienes que aprender a dar gracias. Dar gracias a Dios, dar gracias a los padres, gracias por lo que recibe, gracias por lo que tiene, gracias por lo que no tiene, gracias por lo que se le permite, gracias por lo que no se le permite. Pero los padres deben enseñar y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Cuanto más las palabras de la Torá, de lo que se debe transmitir. Bien. ¿Puedes recordar la experiencia del Sinaí? ¿Ok? Está escrito en Deuteronomio 4:11 y verso 12. Tú viste
Dice, el fuego, escuchaste la voz. Esto cuando Dios descendió a entregar la Torá en el monte Sinaí. Tú viste el fuego, escuchaste la voz. Hubo un recordatorio de la experiencia que hubo en el Sinaí. ¿Ya? La memoria emocional de un momento espiritual profundo puede convertirse en ancla psicológica frente a las dudas. La memoria emocional de un evento. Yo siempre realmente escucho a la generación de mis padres que siempre cuentan historias de lo que vivieron 20 años atrás, 30 años atrás, cuando iban al templo, etcétera. Las experiencias que tenían y a veces la cuentan como si se la estuvieran viviendo. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque recuerdan, no recuerdan en realidad el hecho. El hecho es el detalle. Lo que recuerdan es la sensación que tuvieron de ese impacto espiritual. ¿Ok? Lo mismo en tu caso. Activar esa memoria. ¿Cuántas experiencias has tenido que a lo mejor puedes reavivar? Entonces, un ejercicio terapéutico puede ser recordar una experiencia donde sentiste conexión con la divinidad. Escríbela, plásmala y revívela en tu vida. Úsala como un punto de partida en momentos de ansiedad espiritual. Que lo que viviste años atrás lo puedes vivir hoy, incluso hasta multiplicado, dependiendo del nivel de madurez de conciencia que has avanzado. Yo cuando llegué al mundo de la Torá, ¿sí? Yo cuando estaba en la otra religión, yo vivía mis experiencias espirituales. Cuando llegué a la Torá, ¿ok? Empecé a tener experiencias a nivel psicológico, a nivel intelectual. Empecé a activar el orden, la organización, eh, la descripción de las ideas, de los textos, etcétera. Y cuando fui avanzando en este camino de la Kabbalah, ¿ok? Mi alma comenzó a tener experiencias espirituales con la divinidad, con Dios, y también experiencias espirituales que antes nunca había tenido. Se activa la memoria espiritual, recuerdas vidas pasadas, ¿ok? Se activa en ti la telepatía. Tú puedes incluso, no, incluso a lo mejor hasta te pasa y tú ni siquiera lo sabes. No sabes de qué se trata. Hasta intuyes cosas que vienen. De repente te viene como que si alguien te hablara, o tienes que decirle algo a alguien. O sea, ese mundo espiritual que tú estás viviendo a veces y tú dices, ¿por qué pienso esto? ¿O por qué se me vino a la mente tal persona? ¿Por qué siento esa conexión con esa persona? ¿Qué es lo que ocurre en el mundo que tú no ves? Pero a medida que tú vas avanzando en la experiencia espiritual, vas teniendo nuevas experiencias. Entonces, porque el alma ya es libre, ya no te condicionan. Es por eso que hay muchas personas que rechazan la reencarnación, rechazan la vida pasada, rechazan muchas cosas porque no se las enseñaron ni tampoco las han vivido. Porque la religión los condicionó a una sola experiencia y nada más que esa. Tú ves a Yeshua yendo a orar y se le aparece Elías y Moisés. ¿De dónde salieron ellos? ¿Era normal para él? Tú ves a Rabino Shimon Bar Yochai, al autor del Zohar, se le aparece Elías y Moisés. ¿Cuántos sadiquín, cuántos justos del pueblo de Israel Elías se le ha aparecido? Experiencias espirituales. No, pero a ti te dijeron que la única experiencia que podías tener era ver ángeles, profetizar y hablar lenguas. Hay muchas cosas que te tienes que romper.
¿ok? A veces es necesario desaprender para aprender, porque hay cáscaras dogmáticas, religiosas, que están en la mente del ser humano y no te dejan ser. Pero Dios tiene todo ordenado, Dios tiene todo planificado y en su momento a lo mejor la vas a vivir, o quizás nunca, porque depende también de la apertura de tu corazón, ¿ok? Para, si tú realmente conoces a Dios, porque la religión te mete miedo, pero cuando tú eres una persona que sí conoce a Dios en la experiencia, sabe que la experiencia viene de arriba, ¿sí? Y siempre está Dios en medio, siempre está Dios en medio. ¿Ya? Y por último, ya enseñanzas prácticas, que es prácticamente como un resumen. Puedes practicar la oración perseverante como la acción también, como vimos. Puedes hacer una lista de 3 cosas por las que puedes orar. ¿Ok? Voy a orar esto por 20 días, por 42 de los días que tú, pero prográmate. ¿Ok? Puede ser cosas, principalmente cuando se trata de orar por otros. ¿Ya? Es importante si conoces a alguien enfermo o alguien que, no sé, tiene problemas o alguien que quiere quitarse la vida, etcétera, puede ayudar a esa persona a orar. ¿Ya? También la educación espiritual. Ya dijimos, pronunciar el Shema 2 veces al día. Puedes crear una rutina con tus hijos al levantarte o por último antes de dormir. Reunirte con ellos y enseñarles. ¿Ok? Hacer la oración. Eh, Dijimos también meditar diariamente en el Shema, enfocándote en la integración de la misericordia divina y en el juicio, a través de los 2 nombres de Dios que vimos. En cuanto a la integración emocional, aceptar tus límites actuales como parte del camino divino. Saber de que Dios es el que lleva el control en tu vida, no tú. ¿Ya? Y dejar fluir, soltar, dejar ser, dejar fluir, soltar el control, dejar que las cosas sean. Y también la práctica del estudio de la Torá, puede leer un pasaje 10 minutos al día, ¿ok? Un versículo y meditar en él, ¿ya? O un precepto, un mandamiento, un extracto o algo que te conecte contigo, incluso hasta puede ser un salmo, eh, un proverbio, y meditarlo, ¿ok? Perfecto. Con esto damos por finalizada la conexión de esta semana. Eh, ¿Alguien quiere decir algo antes de despedirnos? Concepción parece que, estimado, usted activó la camarita. A ver, adelante. Sí, antes que nada, le quiero agradecer la lección del día de hoy y no a que suene a manera de justificación, pero por cuestiones laborales no he podido estar atenta a las lecciones, por lo cual le pido una disculpa, pero sí estoy en Face, estoy en el YouTube siguiéndolo y escuchando las lecciones. Eh, me, Me da una sensación de paz, de tranquilidad en mi espíritu al escuchar sus lecciones y se lo quiero agradecer. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias. Gracias a usted, gracias a Dios. Eh, Esto lo hacemos todos juntos. Somos una sola alma. Así que, con mucho gusto siempre. Y me alegro que le haya gustado la clase de hoy. Gracias. Bien. ¿Quién más?
Shalom, maestro. Shalom, maestro. Emilio y Nelvi, adelante. Sí, agradecido por la enseñanza que ha disertado y de verdad hermosa. Y esas tantas estrategias que usted presentó allí que pueden ser utilizadas como para compartir pues y enseñar a través de ellas son muy interesantes y muchas cosas más que bueno, Nelvi también está aquí Sí, me admirado gustó con el mucho tema. como enfocaste la enseñanza a nivel psicológico, espiritual, terapéutico. Integral, ¿verdad? Wow, me encantó. De verdad que está bien bonita esa enseñanza de hoy. Muchas gracias, Jacob. Gracias, maestro. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ya se vean ya varios días que no les veía, un gusto verles y que hayan podido disfrutar de esta luz, ¿ok? De esta luz divina. Bien, ¿hay alguien más? Bien, creo que no. Perfecto. Me despido entonces de todos ustedes. Que tengan una muy bonita noche. Con mucho gusto, Pastora Ariana, un gusto también tenerla por acá. Bendiciones para usted, toda la familia. Eh, pues bien, muchas bendiciones y a seguir reflexionando. Ya cuando suba la clase al canal, se las voy a transmitir, ¿ya? Y les voy a compartir también los apuntes para que los tengan ahí, por si se les fue algún escrito, algún punto. Que tengan bonita noche, descansen, bendiciones. Nos vemos hasta la próxima, Dios mediante, para seguir compartiendo sabiduría espiritual a nivel cabalístico, psicológico y práctico. Hasta pronto. Laila, tu maestro. Laila, tú, muchas gracias, maestro. Buenas Gracias. noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches, noches a maestro, y a todos. todos. Buenas noches.